Estamos volando sobre la secundaria número 3, que también quedó completamente destruida. El derrumbe del edificio Nuevo León de Don Marco Tlatelolco es tal vez uno de los desastres más impresionantes provocados por el sismo de esta mañana. No quedan sino ruinas. Es imposible imaginar cuántas personas habrán perdido aquí la vida. Uno de los 3 grandes edificios del conjunto Pino Suárez cayó de lado, se fue sobre el lado izquierdo y se hizo completamente pedazos. Como si fuera una caja de cartón, un juguete de un niño. Los canales 7, 13 y 22 de Mevisión, así como los canales 11 y 9, tuvieron la cobertura televisiva del desolador panorama. La radio fue el medio de información más importante. Núcleo Radio 1000 transmitía mensajes a provincia y estaciones como Radio Monitor, Radio Educación, Radio Red, Radio ABC y Radio UNAM hicieron labor de enlace, colocando en los muros de sus instalaciones listas de desaparecidos, además de que no dejaron de transmitir. El reportero Jacobo Saludowski, a través de la XEW, realizó la narrativa momentos después del sismo sobre la situación de la Ciudad de México desde el teléfono de su automóvil. Estamos en presencia de uno de los hechos más tristes en la larga historia de nuestra ciudad. No podemos calcular en este momento números de heridos, no podemos calcular números de muertos, pero por lo que hemos visto en nuestro recorrido, estamos ante un hecho que necesita la solidaridad de todos los habitantes de la ciudad y de todos los mexicanos. Y ahora, señoras y señores, estoy enfrente de mi casa de trabajo donde he pasado a lo largo de mi vida más horas que en mi propia casa y está totalmente destruida. Solo espero que mis compañeros de trabajo, mis amigos, mis hermanos de labor estén todos bien. No es posible reconocer esta esquina donde todos los días durante tantos años he venido. Mientras que en las primeras planas de los diarios nacionales se podía leer: Excelsior, la Ciudad de México, zona de desastre, miles de víctimas. El Universal, más de 3,000 muertos y 200 edificios dañados. Ovaciones, 1,000 atrapados y 5,000 heridos. Excelsior, el mayor siniestro en la ciudad, tragedia. Novedades, destrucción y pánico en el DF. El Tiempo, terremoto, 3,000 muertos, destruidos 1/3 de Ciudad de México. Y ante la magnitud de la catástrofe en el DF, en la prensa mundial se podía leer: La Vanguardia, Argentina. El fuerte terremoto que asoló ayer gran parte de México es el mayor desastre natural de su historia. El País, España. Más de 3,000 cadáveres rescatados entre las ruinas de Ciudad de México. Times, Earthquake Shelters, México. Pocos segundos fueron suficientes para acabar con la vida de muchos y para marcar la vida de otros, como recuerda el periodista Pedro Ferriz de Con, del noticiero Al Aire, que en ese momento se encontraba transmitiendo en vivo desde el edificio de Radio Fórmula. Se va la luz, se empiezan a romper los vidrios, empiezo a sentir cómo empezaron a tronar las estructuras, las columnas alrededor de mí, y de repente todo se me oscureció, me quitaron el piso, y era un edificio, yo estaba en un 7º nivel cuando empezó aquello, y caigo boca arriba, y encima de mí se me cayó todo, o sea, columnas, losas, vidrio, cemento, respiraba yo ese cemento que por todos lados me llegaba, y me quedé en la oscuridad, me quedé sepultado. La labor del reportero cumplió su función esencial: mantener informada a la población pese a la gran tragedia. Jacobo Saludowski. En esa época no tenían noticiero de radio, pero la televisión estaba fuera del aire. Y yo
soy reportero. Entonces, es lo único que soy y es lo único que he sido. Entonces salí a la calle, a recorrer las calles. Hubo un momento en que tuve una gran dificultad para hablar, hasta que me dominé. Consideré que hay un tiempo para trabajar y un tiempo para llorar, y era el momento de trabajar, y seguí. Pedro Ferriz de Con. A mí se me hace una insensatez tener la vocación de servir al auditorio y en la primera de cambio irte. Lourdes Guerrero. Nunca imaginamos que sería lo que fue. Al principio pensamos que lo único importante, estando a cuadro, era mantener la calma para poder calmar a quienes nos hacían el favor de vernos. Pandosal. Así nosotros teníamos la obligación de no asustar a la gente. ¿Crees que la información sobre los derrumbes, gente atrapada en ellos, o Frida Sofía, o que el gobierno acaparaba los víveres fue siempre información verídica? ¿En qué medio de comunicación crees que hubo más información falsa? Facebook y la tele. ¿En Facebook qué? En la televisión. ¿Qué medio de comunicación consultabas más para enterarte de lo que estaba ocurriendo? Sí. ¿En qué medio de comunicación confiaste más? Gracias. ¿Crees que la información sobre derrumbes, gente atrapada en ellos, Frida Sofía, o que el gobierno que acaparaba los bienes fue siempre cierta? No. ¿En qué medio de comunicación crees que hubo más información falsa? En internet. ¿Qué medio de comunicación consultabas más para enterarte de lo que estaba ocurriendo? La radio. ¿En qué medio de comunicación confiaste más? En la radio. ¿Crees que la información sobre derrumbes, gente atrapada en ellos, Frida Sofía, o que el gobierno acaparaba los viernes siempre fue verídica? ¿En qué medio de comunicación crees que hubo más información falsa? ¿Qué medio de comunicación consultabas más para enterarte de lo que estaba ocurriendo? La verdad no me quería enterar. ¿En qué medio de comunicación confiaste más? Creo que ninguno. Gracias. ¿Crees que la información sobre derrumbes, gente atrapada en ellos y todo eso fue siempre verídica? No siempre, pero hubo veces que sí. ¿En qué medio de comunicación crees que hubo más mala información? Yo creo que en páginas de internet que no son verificadas con pseudo reporteros. ¿En qué medio de comunicación crees que hubo información falsa? ¿Ya te lo había dicho? Sí, ¿verdad? ¿Qué medio de comunicación consultabas más para enterarte de lo que estaba ocurriendo? Pues páginas de internet, pero de periódicos que tienen cierta fama. ¿En qué medio de comunicación confiaste más? En estos periódicos. Gracias. Bueno, ¿crees que la información sobre derrumbes, gente atrapada en ellos, Frida Sofía, o que el gobierno acaparaba los víveres fue siempre verídica? En su mayoría. ¿En qué medio de comunicación crees que hubo más información falsa? Sobre todo en el famosísimo Facebook. ¿Qué medio de comunicación consultabas más para enterarte de lo que estaba ocurriendo? En internet, en Facebook. ¿En qué medio de comunicación confiaste más? Realmente en ninguno, ya después de las primeras informaciones falsas, anduvimos dando vueltas por las zonas afectadas y nos dimos cuenta que muchas cosas no eran verdaderas. Gracias. ¿Crees que la información sobre derrumbes, gente atrapada en ellos, Frida Sofía, o que el gobierno acaparaba los víveres fue siempre verídica? Sí. ¿En qué medio de comunicación crees que hubo más información falsa? En ninguno. ¿Qué medio de comunicación consultabas más para enterarte de lo que estaba ocurriendo? Televisa. Denise Marker. ¿En qué medio de comunicación confiaste más? Denise Marker. ¿Crees que la información sobre derrumbes, gente atrapada en ellos, Frida Sofía, que el gobierno acaparaba los víveres fue siempre verídica? No.
¿En qué medio de comunicación crees que hubo más información falsa? En las noticias del Canal de las Estrellas, en la televisora. ¿Qué medio de comunicación consultabas más para enterarte de lo que estaba ocurriendo? Realmente nosotros fuimos personalmente a las zonas de desastre a efecto de poder ayudar y entregar víveres. Por eso es que nosotros sí tenemos información verídica de los damnificados. ¿Qué medio de comunicación consultabas más para enterarte de lo que estaba ocurriendo? Pues periódicos, pero como el Reforma, Universal, y al igual que de manera electrónica. ¿En qué medio de comunicación confiaste más? En el mío, porque nosotros personalmente íbamos y verificábamos, pero al no poder ir diario, pues checábamos el periódico, reitero, el Reforma o el Universal. Gracias. ¿Crees que la información sobre derrumbes, gente atrapada en ellos o que el gobierno acaparaba los víveres fue siempre verídica? No. ¿En qué medio de comunicación crees que hubo más información falsa? Por la tele. ¿Qué medio de comunicación consultabas más para enterarte de lo que estaba ocurriendo? Por el radio. ¿En qué medio de comunicación confiaste más? En el radio. Gracias. La diferencia entre los medios de comunicación en el terremoto de 85 y el del 19 de septiembre del 2017. Pues tenemos que, por ejemplo, en el 85 solo había como tal la televisión, los noticieros de las empresas que en ese tiempo eran las fuertes, que solo había competencia entre dos compañías. Y como salieron afectados muchos de ellos, pues muchas de las cosas que pasaban eran completamente en directo y de carne propia. Y por ejemplo ya en esta época tuvimos televisión muy mala, tuvimos las redes sociales que también muy malas, porque se estuvo compartiendo mucha información que realmente no era, sí era necesaria, pero no era la correcta. ¿Cómo es esto? Que de repente muchos de mis contactos decían, hace falta ayuda en tal lado, y ibas a tal lado y resulta que no, que ya había mucha gente. O sea, llegaba muy tarde la información y muchos la compartían creyendo que era información fresca, y cuando llegabas ya sea con ayuda, con víveres o con cosas, resulta que no, que ya mucha gente había llegado antes que tú. Esa es la gran diferencia. ¿Crees que es peor, bueno, los medios de comunicación ahora son peores que lo que fueron en 85? Desafortunadamente creo que sí, porque hay muchas cosas, sobre todo en redes sociales y en la misma televisión, que las ves tan obviamente falsas y no puedes hacer absolutamente nada. Ves que muchos gobernantes se quedan con cosas que deberían de llegar a la gente, nada más por el simple hecho de reetiquetarlas para decir que ellos son los que están brindando la ayuda, cuando realmente entre todos los mexicanos nos estuvimos ayudando. Gracias. Respecto a lo investigado, a la historia y todo lo que se ve en el video, puedo concluir que los medios de comunicación, aunque sí han evolucionado, tal vez para mucha mejoría, también han afectado demasiado, como lo vimos ahora. A diferencia del terremoto del 85, que como mismo se escucha al principio del video, Jacobo Saludowski decía que casi la televisión no era de mayor importancia, donde había mayor auge era en el radio, o él que hizo su primera transmisión en el coche, por ejemplo, la primera transmisión en vivo, mientras estaba ahí. A diferencia de ahora que sí hubo tele, que hubo Facebook, que hubo medios más intensos en todos lados y pudieron haber mucha más comunicación, mucho más información sobre lo que estaba pasando, pero asimismo hubo mucha más mala información, una desinformación
que provocó mucho escándalo, como Frida Sofía, la niña que supuestamente estaba enterrada en los escombros del Rebsamen, y al final eso fue transmitido por un medio de comunicación que todos pensaban que era muy honesto, o con el que muchos creían y todos seguían de transmisión, el cual era Televisa, y al final terminó siendo mentira, lo cual en el terremoto del 85 no pasó, aunque no se daba la transmisión continua, no se daba específicamente cuántas personas eran, además de que fueron millones o miles, de personas muertas en ese terremoto. No hubo tanta mala información. Sí hubo información, hubo, yo creo que más conciencia de los periodistas, de los medios de comunicación en darle información, en ir a trabajar como tal, como les tocaba, y dar la información, no dar mala información. Tal vez nosotros también influimos en esta mala información, porque no solamente ellos compartían las cosas, también muchas personas decían que faltaban ayuda, voluntarios, que se había caído no sé qué, un edificio, y no era cierto. Entonces se puede definir que los medios de comunicación masivos en este terremoto del 19 de septiembre del 2017 han afectado en gran mayoría. El objetivo y lo que quiero dar a entender con este videoblog es la diferencia tan marcada de los medios de comunicación que estuvieron presentes en el terremoto de 1985 a este del 2017, que se sabe que los medios de comunicación siempre han sido de mayor influencia, de importancia sobre la sociedad, y que en esta ocasión, por su evolución y por también su manera de informar tan instantánea, han provocado mucha desinformación, que antes, como no estaban evolucionados, no se podía, y tampoco se manipulaba tanto la información. Lo que estaba era lo que había. Los periódicos influyentes daban buena información, de igual forma en las radiodifusoras, incluso en la televisión. Y es algo que marcó la diferencia con este terremoto del 19 de septiembre del 2017, que sí hubo mucha más información falsa que la verídica, que en ese tiempo, cuando se iba a ver que una niña estuviera atrapada y que al final no fuera cierto. No sé en qué momento llegó a pasar toda esta mala información, y simplemente provocaba escándalos y pánico en la mayoría de todos, y mucho estrés. En lo personal me estresaba que decían, no, que ya se cayó otro edificio, no, que necesitan víveres, y al final eran falso, que todo era culpa del gobierno. Igual no se puede negar que el gobierno no tiene la culpa, que no influyó, etcétera, pero tampoco puedes estar creando información y compartiéndola cuando eso puede ser viral, porque sabemos que Facebook es una red social que tantita información importante o que se vea de peso puede llegar a ser viral en segundos. Entonces, es esta afectación que hubo con la evolución de los medios de comunicación en la sociedad, que se vio muy marcado en este terremoto.